Tengan buenos días. En nombre de la Universidad del Istmo, del Instituto Yad Vashem de Israel, de la comunidad judía en Guatemala y del Ministerio de Educación, es para mí un honor saludar y dar la más cordial bienvenida al distinguido señor Moshe León, quien desde Israel amablemente nos acompaña para compartir con nosotros vivencias impresionantes durante años en el Holocausto y cómo para él han sido de tanta riqueza humana. Agradecemos su presencia en esta actividad, esperando que sea una luz para cada uno. La actividad consistirá en una conferencia impartida por la licenciada Eliana Rapadigi, la visualización de un video que se proyectará en el webinar y cuyo link se encuentra en el chat. Las preguntas que responderá el señor Moshe León sobre la historia de un sobreviviente del Holocausto. Mi nombre es Jacqueline Bunzer de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Istmo, institución anfitriona en este evento. Les doy la más cordial bienvenida y deseo que disfruten y aprovechen esta actividad. Para evitar interferencias, atentamente agradecemos a los técnicos apagar los micrófonos y las cámaras. Habrá un espacio para preguntas. Para realizarlas encontrarán en la parte de abajo a la derecha un botón rosado con el símbolo de chat. Estas podrán escribirlas después de la proyección del video. Nos acompañan representantes de las instituciones organizadoras del webinar. Es un gusto proceder a la apertura de este webinar sobre Moshe León, la historia de un sobreviviente del Holocausto. Cedo el micrófono al licenciado Héctor Antonio Cermeño Guerra, viceministro técnico de Educación del Ministerio de Educación de Guatemala. Buenos días, mucho gusto de estar acá con ustedes a la distancia. Reciban un fuerte abrazo, un cariño y un saludo respetuoso de parte de la señora ministra de Educación y de todos los que conformamos el equipo en la gestión que actualmente estamos desarrollando acá en el Ministerio de Educación de Guatemala. Señor Moshe León, señora Pérez, directora para América Latina, España, Portugal y Miami del Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, Yad Vashem, doctora Eliana Rapp, jefe del equipo de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de habla hispana y portuguesa de Yad Vashem, licenciada Rebeca Permut de Saba, Comunidad Judía de Guatemala, y licenciada Jacqueline Bunzer de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Istmo. Sin lugar a dudas, el aprendizaje que vamos a obtener el día de hoy es sumamente importante para enriquecer el acervo tanto cultural como personal de cada uno de los que vamos a estar participando, y agradecemos muy grandemente poder hacernos la invitación para poder participar de este gran evento. En el marco del convenio de cooperación con la comunidad judía de Guatemala, con el Ministerio de Educación y con lo estipulado en el currículo nacional base, estamos comprometidos a trabajar esta temática para fortalecer la convivencia en armonía y en paz, ante todo la vivencia de valores, particularmente el respeto mutuo entre cada uno de los que convivimos en las distintas sociedades. Es para mí, como les decía al inicio, un gran honor el poder estar participando con ustedes, y esperamos que este evento nos deje a nosotros muchas enseñanzas que nos van a permitir el poder ir irradiando el conocimiento a las distintas generaciones. Muchas gracias por su atención. Cedo la palabra a la licenciada Rebeca Permut de Sabaj, presidente de la Comunidad Judía de Guatemala.
Muy buenos días a todos. En nombre de la comunidad judía de Guatemala, deseo agradecer a Yad Vashem, a la UNIS, al Ministerio de Educación, por unir todos esfuerzos para que hoy podamos realizar este webinar. En las oportunidades que he tenido de escuchar el testimonio de un sobreviviente de la Shoah, del Holocausto, siempre he sentido que es una experiencia transformadora. Uno no es el mismo después de escuchar el relato de vida de alguien que tuvo que pasar por experiencias como las que hoy escucharemos de Moshe. La resiliencia y el espíritu inquebrantable de un sobreviviente nos da lecciones de vida que no pueden encontrarse en los libros de texto. Son oportunidades únicas que la vida nos concede y nos invitan a la reflexión y a poner nuestras propias vidas en perspectiva. Educar sobre la Shoah no es sencillo. ¿Cómo enseñar a los estudiantes sobre un tema tan traumático sin traumatizarlos? El reto es grande. Yad Vashem es la institución líder en el mundo para lograr justamente esto. Hoy tenemos participando no solo estudiantes, sino docentes de escuelas, colegios y universidades. La fuerza de un testimonio de alguien que pasó por los estragos de la guerra y que fue capaz de rehacer su vida, que nos puede contar lo que pasó con dolor pero sin rencor, es una excelente manera de educar sobre el peligro de la intolerancia y la discriminación. En un mundo tan polarizado por el odio, tener estos espacios como lo estamos teniendo el día de hoy, se convierte en una necesidad vital. Así que mi especial agradecimiento a Moshe, quien está ya listo y conectado desde Israel, por compartir con nosotros acá, hasta el otro lado del mundo, su historia de vida y darnos enseñanzas únicas y privilegiadas. Muchísimas gracias a todos por unirse. Muchas gracias, licenciada. Hemos tenido una dificultad para que acceda a la sala la señora Perla Hassan, pero parece que sí ya pudo acceder. Le pedimos que nos salude. Ella es directora para América Latina, España, Portugal y Miami del Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, Yad Vashem. Le cedo la palabra, señora Perla Hassan. No está con la conexión, intentaremos luego, a ver si luego se puede volver a conectar. Muy bien. Tengo el gusto de presentarles a la conferencista doctora Eliana Rapp-Badiji, jefe del equipo educativo de habla hispana y portuguesa de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto Yad Vashem, quien abordará una introducción a la historia de Salónica y Auschwitz. Nos acompaña desde Israel. Le cedo la palabra, licenciada Rapp-Badiji. Bueno, buenos días en Guatemala, buenas tardes en Israel. En nombre de Perla Hassan, que espero que se vuelva a conectar más adelante en primera conexión, un saludo al viceministro, licenciado Héctor Antonio Cermeño Guerra, un placer que pueda estar aquí con nosotros, a Rebeca Permuda, presidenta de la comunidad judía, y a Jacqueline, que es nuestra anfitriona de esta tan importante actividad que podemos hacer a nivel internacional desde la UNIS. Es un placer para mí estar aquí, y lo que vamos a hacer hoy es, en primer lugar, vamos a dar un contexto histórico breve sobre lo que es la vida de los judíos Salónica en Grecia y sobre Auschwitz, lugares de donde procede Moshe Elión y donde también va a estar, y después ya Moshe tenemos un espacio para hacer preguntas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. En primer lugar, cuando hablamos de Salónica, hablamos de Grecia, hablamos de una ciudad ubicada al norte de Grecia, una ciudad portuaria,
una ciudad que hasta 1912 estuvo bajo el Imperio Otomano y que después fue anexada a Grecia. Pero en todo este periodo, ¿sí?, desde 1430 hasta 1912, Salónica va a recibir una gran inmigración de judíos que fueron expulsados de España en 1492 y por lo tanto Salónica va a ser un centro judío cultural, religioso e intelectual de los judíos sefaradíes, porque vienen de Sefarad de España. Estamos hablando de que va a ser una de las comunidades más grandes, una comunidad donde la educación va a haber diferentes tipos de educación, donde la instrucción principalmente va a ser en el ladino, que Moshe lo va a explicar muy bien, el judeo español o el judeo, el español antiguo. Vamos a hablar de una vida también a nivel de comunicación, a nivel de periódicos, 70 periódicos escritos en su mayoría en ladino. Si hablamos de la parte económica, sí hay que resaltar que en el año 1917 hubo un gran incendio en Salónica y esto fue principalmente en uno de los barrios judíos, por tanto afectó a los judíos que vivían en esta zona y muchos de ellos emigraron de Salónica, pero muchos también quedaron allí. Los judíos, ¿a qué se dedicaban principalmente? Muchos trabajaban en el puerto, eso también va después a ser un dato muy importante, pero cuando veamos qué pasa con los judíos cuando llegan y son enviados al campo de concentración y exterminio Auschwitz-Birkenau, pero también trabajaba en la relojería, en la orfebrería, también en la parte de granos, papeles y comestibles. Es una vida judía muy, muy rica. En cuanto a la cocina local, muchas veces también se hablaba que los judíos de Salónica lo que hicieron fue combinar la comida sefaradí, de origen de Sefarad, de España, de esa expulsión de años antes, y conectarla con la comida también griega, y por lo tanto las burrequitas, los pastelicos, estas palabras que quizás nosotros vamos a entender, ¿por qué? Porque es español antiguo, son comidas muy típicas de este tipo de esta población de estos judíos sefaradíes. Los judíos sefaradíes no vivían solamente entre ellos, convivían con otros grupos, con los cristianos, con los musulmanes, con griegos, con turcos, con eslavos. Estaban totalmente integrados a la sociedad y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, pero aún así mantenían la tradición judía. Si hablamos antes de la guerra, previo a la Segunda Guerra Mundial, que estamos hablando en septiembre de 1939, hablamos de una población de 77.000 judíos aproximadamente en toda Grecia, siendo la población en Salónica, en esta ciudad, casi 50-55.000. ¿Y esto por qué es? Porque, como dijimos, va a ser un centro muy, muy importante cultural, religioso y político judío. Estamos hablando que 2/3 de la población judía de Grecia vivía en Salónica. Como ustedes saben, algunos de ustedes sabrán, el ladino es el judeo español, pero cuando se escribe el ladino se escribe en letras hebreas, pero se lee en español. Y avanzamos ya llegando a la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y empieza a invadir también diferentes países de Europa y llega a Grecia en abril del año 1941. Grecia, en su particularidad, va a ser dividida y ocupada en 3 partes, por Alemania, por Italia y por Bulgaria. La ciudad de Salónica va a quedar bajo el territorio alemán y por lo tanto, una vez que entran los alemanes, van a haber políticas antijudías como expropiación de propiedades o de casas, los miembros del Consejo Judío van a ser también detenidos y los judíos van a vivir cierto tipo de políticas antijudías, pero el punto auge va a ser unos meses después, ya en julio del 42. Se cierran hospitales, se cierran periódicos y toda esta vida judía empieza a ser apabullada por esta política nazi. Y uno de los eventos importantes que también Moshe nos va a contar en su testimonio es el Sábado Negro. El Sábado Negro, que es el 11 de julio de 1942,
hay una ordenanza de reclutamiento por parte de los nazis de reclutar a hombres de entre 18 y 45 años y los llevan ¿a dónde? A la Plaza de la Libertad. Irónicamente los llevan a la Plaza de la Libertad, que es una plaza principal en Salónica, y allí los maltratan, los humillan, les pegan, los hacen estar parados todo el día. Es sábado, es Shabbat, es un día sagrado para el pueblo judío, y esto, como cuando ustedes van estudiando más y más sobre el Holocausto, van a ver que los nazis utilizaban días festivos y sagrados para los judíos para atacarlos. En este caso fue el sábado negro. 2.000 judíos fueron llevados a trabajos forzosos. Durante 3 semanas mueren 250 judíos y la comunidad judía se ve obligada a vender terrenos del cementerio para poder devolver a estos prisioneros judíos que fueron tomados. Estamos hablando de que a comienzos de la guerra, como dijimos, aproximadamente 50.000 judíos vivían en Salónica. Por supuesto, como las políticas nazis, también se establece un Judenrat. Un Judenrat es el Consejo de Judíos, o el Consejo de Ancianos, que los nazis obligan a los judíos a establecer para que este consejo sea el intermediario entre los judíos que vivían adentro del gueto y los nazis que estaban fuera del gueto. A su vez también, como las políticas nazis, se crean 3 guetos. Uno de los guetos principales va a ser el gueto de Baron Hirsch, que está ubicado en el barrio Baron Hirsch, y de ahí van a empezar a deportar a los judíos principalmente a Auschwitz, pero también a otros campos. Es muy importante entender que cómo empieza esta política de deportación. El 6 de febrero del año 1943 llegan 2 delegados enviados por Eichmann. Adolf Eichmann, seguramente lo han escuchado hablar, uno de los grandes perpetradores, uno de los que fue el que organizó todo el tema de los transportes, desde que enviaban a los judíos desde los guetos a los campos. Hoy se cumplen 60 años de la captura de Eichmann en Argentina, y ahí se establece también que van a poner la estrella amarilla, la insignia del oprobio a los judíos, y a partir de marzo del 43 empiezan los transportes. Hablamos de 19 transportes. Cuando hablo de transportes, hablo de trenes con vagones de animales que meten a los judíos, 100 personas dentro del vagón aproximadamente, ya Moshe lo va a contar también, y 48.533 judíos son enviados en transportes a Auschwitz. La mayoría llegan a Auschwitz. ¿Y qué es lo que me quiero detener? Cuando los judíos de Salónica llegan a Auschwitz, Auschwitz está ubicado, sí, en Polonia. Específicamente está justo en el límite entre la parte anexada de la Alemania nazi y la parte polaca. Y hay 3 características que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los judíos sefaradíes. Siempre hablamos de los judíos ashkenazíes, de los judíos de la parte de Ashkenaz, de Polonia, de Rusia, pero no hablamos de los judíos de Sefarad, los judíos que vienen con otro tipo de tradición, en este caso de Grecia, donde la primera característica es que el clima es distinto. Vienen de Grecia, de un clima mucho más caluroso, y van a Polonia, son enviados a Polonia, donde los climas son más extremos. Los fríos son mucho más fríos y los veranos son mucho más calurosos, y eso también influye mucho en los judíos de Salónica. En segundo lugar, es el lenguaje, lo dije al principio, los judíos de Salónica hablaban griego, hablaban francés, hablaban ladino, pero no hablaban yiddish, no hablaban polaco y no hablaban alemán, y por tanto las órdenes que recibían de los oficiales nazis que estaban allí no las podían entender, y muchas veces eran azotados solo por el hecho de no entender el idioma. Y la tercera característica que tenemos que tener en cuenta, que en algunos de los judíos de Salónica influyó, es que algunos de los judíos de Salónica eran portuarios, trabajaban en los puertos y eran físicamente fuertes. Y los nazis se aprovechan de esto para que ellos vayan a hacer la parte de armamento, la parte de minas y de granjas que puedan trabajar. No todos los judíos, pero parte de los judíos de Salónica. Si hablamos ya después de la guerra, estamos hablando de que de estos más 50.000 judíos que viven en Salónica, sobreviven casi 2.000. 2.000 judíos que una vez que termina la guerra
La mayoría intenta volver a Salónica a buscar a sus familiares y no los encuentra porque son los únicos que quedan. Y hablamos de 10.000 judíos aproximadamente que sobreviven en Grecia, en total, 2.000 de Salónica. Muchos judíos emigran a Israel, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia y también a Sudamérica. Y como sabemos también, muchos judíos llegan también a Guatemala. En segundo lugar, quiero mencionar a Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau es el símbolo de la Shoah, muchos lo conocemos, pero tenemos que entender que Auschwitz-Birkenau no fue establecido para ser un campo de exterminio en su primer momento. Auschwitz-Birkenau se crea en abril de 1940 por orden de Heinrich Himmler, que era el jefe de las SS, y le ordena a Rudolf Hess, que va a ser el comandante de Auschwitz, a formar este campo que ya existía, lo que va a hacer es un campo de concentración para prisioneros políticos. ¿Dónde queda Auschwitz? Auschwitz queda en Oswiecim. Oswiecim es un pueblo polaco, y los alemanes, cuando conquistan los territorios, conquistan Polonia, parte de Polonia ellos la anexan. Y esta parte anexada lo que van a hacer es cambiar los nombres, van a germanizar los nombres y por lo tanto cambian los nombres. Por ejemplo, en el caso de Auschwitz, Oswiecim se va a llamar Auschwitz. O sea, Auschwitz es el nombre alemán de Oswiecim. En marzo del 41 se forma la orden de empezar a construir esta segunda sección que es Birkenau. Auschwitz-Birkenau. Birkenau sí va a ser un campo de exterminio. El objetivo es que los judíos que llegan allí van a ser exterminados. Para eso se crea este campo. ¿Por qué se llama Auschwitz-Birkenau? Porque Auschwitz-Birkenau o Auschwitz II se llama Auschwitz I es de Oswiecim, Auschwitz II es Auschwitz-Birkenau, y está cerca de la ciudad de Jejinka. Jejinka es el nombre en polaco y los alemanes la llaman Birkenau. El tercer campo que hay en Auschwitz, o lo que ustedes conocen como Auschwitz III, son los campos aledaños a Auschwitz, pueden ser campos de trabajo, donde se usaba la mano de obra esclava de los judíos, pero también de otros prisioneros que había allí, tanto rusos, prisioneros polacos, de otros países, y también eran fábricas que utilizaban los alemanes. Por ejemplo, la famosa fábrica, la IG Farben, que es una fábrica muy conocida que los alemanes utilizaban. Y este Auschwitz III, o Buna Monowitz, que va a ser el otro nombre que se le da, ¿por qué se llama Buna Monowitz? Monowitz es porque está en el pueblo de Monowice, que es en polaco, y le cambian el nombre, como dijimos. ¿Y por qué Buna? Porque Buna es una fábrica de caucho. Se fabricaba caucho y por lo tanto es una de las fábricas principales y se llama Buna Monowitz. Es decir que Auschwitz es un complejo de 3 campos, es un complejo de trabajo forzoso, pero principalmente de exterminio y de concentración. A partir de marzo del 42 empiezan a llegar transportes de lo que era de Eslovaquia, Polonia, Holanda, Bélgica. Por supuesto, como dijimos, en marzo del 43 llegan los judíos de Grecia, y en este caso que hablamos, los judíos de Salónica, y los últimos transportes que van a llegar son los judíos húngaros en la primavera europea de 1944. Otra cosa importante que quiero que queden claro, cuando hablamos de Auschwitz, lo primero que uno asocia es el tema del tatuaje, el tatuaje que le hacían los prisioneros que llegaban a Auschwitz. Todos los prisioneros que están tatuados es porque estuvieron en Auschwitz, pero no todos los prisioneros que estuvieron en Auschwitz están tatuados. Muchas veces los prisioneros llegaban y había desorden, había muchas deportaciones y los mandaban directamente a otros campos sin tatuarlos. Y en ese caso, cuando hablemos la historia de Moshe, lo vamos a ver muy bien, cómo Moshe cuando llega a Auschwitz pasa lo que es la selección. En Auschwitz hay selección a la muerte rápida o a la muerte lenta. La muerte rápida van a ser las cámaras de gas, la separación de las familias, ya vamos a ver el testimonio de Moshe, y la muerte lenta, que es las personas que pasan la selección y van a los campos de trabajo, como nos va a contar Moshe. Ya para terminar y para dar el paso a que vamos a ver el film, en octubre del 44 hay una rebelión del Sonderkommando. El Sonderkommando son los judíos que trabajaban en los campos de concentración
vestidos de pijamas de rayas y estaban ocupados de hacer los trabajos más terribles, que eran bajar a los judíos de los trenes, llevarlos a las cámaras de gas, tomar las pertenencias de los judíos. Y el Sonderkommando es una rebelión que finalmente es socavada por los nazis. Y cuando hablamos ya de enero del 45, el 27 de enero, que es el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, que ustedes conocen, es porque el 27 de enero que el campo de Auschwitz va a estar liberado, y estamos hablando de que en Auschwitz 1 millón de judíos fueron exterminados. El 99% de los judíos que las personas que estaban allí, hubo otros prisioneros que también, pero el 99% fueron judíos exterminados. Este es un poco el contexto histórico. Para ahora sí, Jacqueline, vamos a poder pasar a mostrar el film. La idea es que veamos el testimonio junto con Moshe, que nos acompaña. El chat está por ahora cerrado. El chat para las preguntas los vamos a abrir una vez que termine el film, para que podamos ir haciéndoles entre Rebeca Permut y mi persona preguntas a Moshe, a Elión. En Salonic, todos los judíos hablaban ladino. Esta era la lengua nuestra. Todos eran religiosos, que ya sabían lo que es Shabbat y lo que es las fiestas. El más recuerdo es 2 recuerdos. Uno es de Pesach, cuando todos juntos se ayuntaban y decían la Agadá. Y el otro que me acuerdo, puede ser 3, no 2, era Rosh Hashanah y Yom Kippur. Yom Kippur nos íbamos de la noche, vino la otra noche, estábamos en la sinagoga. Los niños comíamos y tú se decías no como, decía amóstrame la luenga. Y si la luenga estaba correlada, ya sabían que ya comiste. Nací a Salonic, Grecia, al 26 de febrero de 1925. El nombre de nuestra familia era Aelión. Aelión es una ciudad en España, se llama Ailión. Mi padre laboraba en una gruta de botica, gruta, no sé cómo se dice, cómo es, de cosas de casa como copos, vedrura, todas esas cosas. Y él ahí era el contable. A mi padre y a mi madre teníamos respeto. Y con mi hermana, en veces peleábamos y en veces no, como es en todas las familias. Yo era el nieto primo de la familia, de parte de mi padre. Y todas las tías y los tíos me miraban, me jugaban, esto me acuerdo. Me marcaron una bicicleta de 3 carros y ahí yo subía a otros amigos y se rompió. Y la adobaban y de nuevo se rompía donde se asenta. Cuando a la
sinagoga, cuando quitan el Sefer Torah, hay una tefilá que es en arameo, se llama Berich Shemet de Mare Alma. Eso es. Pero en Salonic, que no sabían, arameo no sabían, y hebreo las mujeres y muchos hombres no sabían, por eso esto lo cantaban en ladino. Y era bendito su nombre del Señor del mundo, bendicha tu corona y tu lugar, sea tu voluntad con tu pueblo Israel para siempre, y resgate de tu derecha a mostrar a tu pueblo en casa de tu santidad. Desde el Wenga, eso era el empecé. Ya sabíamos lo que es sionismo y a la escuela empezamos para saber decir las oraciones. Eso, mi padre no pensaba, ni mi madre, ni mis abuelos no pensaron a venir a Israel. Solo una tía mía, que era la hermana de mi madre, después que se casó, se vinieron a Palestina, lo que era entonces, y moraban aquí. Ellos vinieron al 1933. A mi chiquez, yo era un niño calmo, si se puede decir. Me daba en casa, hacía los deberes cuando estaba. Aparte de eso, en un tiempo, no sé, no me acuerdo cuándo, empecé a jugar la mandolina porque mi padre jugaba a la mandolina. Y nosotros donde morábamos había una sinagoga grande, hermosa. En esta sinagoga que era cerca de mi casa, y como ya dije, existe fina hoy, ahí hice el bar mitzvah. Cuando me fui al gimnasio, que era muy cerca de mi casa, al lado de la sinagoga, y existe fina hoy este gimnasio ahí, los judíos del que estábamos en la misma clase, éramos amigos. Aparte de esto, teníamos pocos amigos cristianos. Y ya sabíamos lo que está pasando en Alemania, que están persecutiendo a los judíos. Lo maldábamos todo esto, pero no podíamos imaginar en verdad lo que estaba pasando. 1 de septiembre de 1939, los alemanes conquistaron la Polonia. En este día empezó la Segunda Guerra Mundial. Mi padre murió 5 días después que los alemanes entraron en Grecia. Era Pesach, él murió el 3 días, el tercer día de Pesach, estaba haciendo un manco de un mes, murió. Al cementerio se hizo lo que se quiere, lo enterraron, dormimos en casa, y cuando escapó Pesach nos sentimos en Bajo. Y la familia, ahora estábamos familia que estábamos en una situación, moneda no teníamos, y no tuvimos ningún pensario de irnos en algún lugar, no podíamos también irnos, ¿cómo te puedes ir? Y estuvimos en Grecia. 1 año y 3 meses los alemanes no hicieron nada a los judíos.
julio 42, un poco antes del 11, quitaron de decreto que todos los judíos se deben de recoger a la Plaza de la Libertad, que existe fina hoy en Salónica, para registrar los judíos de 18 años fina 45 años. Yo tenía 16 años, no estuve ahí. El día que se presentaron las personas era día de sábado. Oímos que los alemanes lo están maltratando a los judíos. Les hacen gimnástica, no los dejan que vayan con los capeos, no los dejan ir a henchir agua para beber, maltratamientos. Y yo cuando oí esto después de cuántas horas, dije, hoy se trocó Mashu. Estos que los escribieron, que se los registraron, después de una semana o dos los tomaron a labores forzados en toda la Grecia, no en Salónica. Pasó otro un poco de tiempo, empezaron a decir los alemanes que a los judíos los van a tomar, los van a transportar en la Polonia, y dijeron que están en guerra ellos, los alemanes, y no pueden que judíos haya en todos los lugares de la Europa, por eso los están concentrando en la Polonia, al lado de Cracovia. Nos consentíamos, no bueno en general, ya sabemos que aquí hay alguna cosa que no buena cosa está pasando, pero no podíamos imaginar lo que en verdad había. Arribimos a Voronezh, entramos por la puerta y así cuando vino el otro día dijeron que hay transporte, tomamos las cosas y nos fuimos de donde morábamos, del gueto Voronezh. Final tren no era 500, 600 metros, no era longe. Tomamos las cosas, nos fuimos para los vagones, eran vagones de bestias, vagones que meten ropas y estas cosas. Procuramos de subir y los alemanes gritando, presto, presto. A la fin, todos se subieron a los vagones. Nosotros, la familia nuestra, estábamos juntos, todos en uno. Y a la mediodía, un poco después de la mediodía, el tren empezó a caminar. Lleno el vagón de estrechura, chiquiticos lloraban, viejos se quejaban, no había ahí nada de separado, todos estaban juntos. Era muy difícil esta cosa. El camino duró 7 días. Y a la medianoche, cerca de la medianoche, el tren aposó y ya estábamos seguros que arribamos a Cracovia.
abrieron las puertas, había un terreno muy grande y ahí estaba entero con luces y había un grande tumulto ahí. A la fin todos estábamos afuera de los vagones y ahí por la primera vez vi a esas personas que estaban con los vestidos de los prisioneros de los campos nazistas y dije, ¿qué es aquí? Yo me dije a mí, ¿qué es aquí? ¿Es prisión? Después que todos ya estuvimos abajo, quitaron los alemanes otro orden, nos dieron otro orden, de nos apartar en 4 grupos. Era claro, si el abuelo mío se va a ir con los viejos, el tío mío y yo nos vamos a ir con el grupo de esos que pueden laborar. La abuela, mi madre, mi tía con un niño de 1 año que tenía el tercer grupo, y solo por mi hermana pensamos qué hacer, porque ella tenía entonces 16 años y medio. Se aconsejaron, nos aconsejamos, yo estuve ahí, no me preguntaron, la familia dijeron, ¿para qué desperdiemos? Que se vaya con todas las otras mujeres. Y a aquel punto la condenamos a muerte, mas no lo sabíamos. El tío mío y yo estábamos en un grupo, pasó un tiempo, dijeron, march. Y cuando veían esto, de las 2 partes había soldados SS, y cuando fueron algunos, todo el tiempo gritaban, presto, presto, presto. Arribamos en un lugar que había una puerta de fierro muy grande, y arriba escribía, Arbeit macht frei. No sabíamos lo que es. Estábamos, ahora ya se sabe que en nuestro grupo había 500 personas. Y empezaron a entrar. Dice, ¿dónde estamos? ¿Qué es aquí? No había respuesta. Cada prisionero, el segundo día que arribamos al campo, nos hicieron el número sin el triángulo nos hicieron unos cuantos días después, o puede ser más de cuantos días. El triángulo quería decir que es judío. Después de 15 días, al 1 de mayo, nos desparcieron este grupo, a los más muchos, y puede ser a todos, aparte de mí, los enviaron en otros campos. A mí me dejaron en Auschwitz y me metieron en grupo de laboro. Grupo de laboro se llamaba comando. Comando que hacía huertas a Auschwitz, al lado de donde moraban los alemanes, o en veces nos enviaban fin a Auschwitz, la ciudad que era de ahí 4 o 5 kilómetros, y ahí hacíamos las huertas de las familias de los SS, que había SS que las familias suyas moraban en esta ciudad. Y estaba para mí un labor muy duro porque, como dijo, en aquel día la sola cosa que tenía en la mano es un lápiz. La situación de los judíos de Grecia a los campos era más difícil de los otros judíos, por modo que los judíos de la Europa hablaban yiddish, y yiddish asemeja al alemán, hay muchas palabras que es lo mismo. Nosotros, los judíos de Grecia o de Salónica principalmente, hablábamos lo que hoy se llama ladino. Y estos que nos hablaban, cuando entendían bien que no sabemos yiddish, se maravillaban, decían, ¿no sabéis yiddish? No. ¿Qué judíos sois vosotros que no sabéis yiddish? Decíamos, somos judíos. Mas víamos que ellos no están
nos están convenciendo, y entonces decíamos, Shema Israel. El punto que decía Shema Israel, él ya sabía que soy judío y se maravillaba cómo hay judíos que no saben Yiddish. Y había una cosa, nos dijeron que a las familias las tomaron a Birkenau. Eso es la cosa, sola cosa que nos dijeron. Las familias están a Birkenau, es en otro lugar aquí, unos 4 kilómetros, 5 kilómetros de aquí. Un día, después del laboro, caminé y en subto encontré un amigo mío de Salónica. No era solo amigo, estábamos a la misma clase del gimnasio. Y él me dice, yo fina hoy estuve a Birkenau, hoy me trajeron aquí a Auschwitz. Lo dicho eso, le digo, ¿viste a mi madre, a mi hermana? Ahora él conocía a mi madre y a mi hermana porque venía a hacer en casa, cuando estábamos en la escuela, hacíamos deberes juntos. En subto me dice, no las podía ver, entonces me toma, me dice, las mataron. Hay cámaras de gases. Digo, te saliste loco, no puede ser. Los alemanes, un pueblo tanto civilizado, matan personas. Dice, si quieres créeme, si quieres no créeme, no me crees. Nosotros partimos, yo me fui al blog, me metí a llorar, no había más lo que hacer. Sabía que la familia no está más. Un día viene uno y me dice, el tío tuyo está aquí en Auschwitz. Me dijo el blog, yo fui al blog para entrar, no me dejaron entrar. Grité su nombre, él quitó la facha por la ventana, me vio y empezó a llorar. Me dice, Moricos, así me llamaba, Moricos, me va a morir. Le digo, espera, que te vas a morir. Y lo vi, estaba entero, flaco, lo que llamaban al campo, lo llamaban musulmán. Tomé, tenía pan de dentro de la cama, vine y le traje un cuarto de pan, era 250 gramos de lo que daban el día, se lo arrollé, él lo aferró, empezó a comer, y le dije después, yo voy a venir o mañana o después de mañana te va a traer otro más comer. Nos despartimos, yo me fui. Después de 2 días o un día, no me acuerdo bueno, cuando a tornillo grité, ya no estaba más ahí, ya lo habían tomado a exterminar. Un día, yo me iba cada día para el laboro con todos, con el comando mío. Un día viene uno y me dice, cuando te vas al laboro, nosotros parece, yo no lo sabía, al lado del campo de mujeres, había un campo, Auschwitz de mujeres. Me dice, una niña del campo te conoce de Salónica. Ahora nos empezamos a escribir. Yo le escribía, ella me respondía, y la persona llevaba las letras. Se debe de saber que a Auschwitz era defendido de mandar letras. Un día recibí de ella una letra que entendí que estaba desesperada. Me escribió, todos nos vamos a morir aquí, no vamos a salir vivos. Y yo
para darle coraje le escribí, paciencia, todos vamos a salir, el pueblo judío siempre tuvo, lo hacen persecuciones, y de aquí vamos a salir. Le di a la persona la letra, que la tome de la niña. A la tarde, después del labor, viene y me dice, no preguntes, no demandes. Me hicieron búsqueda y me toparon la letra y yo debía de decir quién la escribió, lo dije. Yo me dije, ya me entré ahora en una situación muy mala. Y una tarde vine, me dice el principal del blog, me dice, debes de presentarte tal día, tal hora al bloque 24. La ciudad mía me entraron adentro. El veredicto era 20 azotes y pasar al comando de punición. Bastonadas. Yo grité, pasó presto. Y al otro día salí a laborar. Y eso pasó entre mentes. Y estábamos al diciembre 44. Y ya me oímos que los rusos ya están muy cerca. Y empezaron a evacuar Auschwitz. No sabíamos dónde lo toman. Nos dejaron salir afuera del campo, salimos, había 2 rangos de soldados. Nosotros pasamos, en algún lugar, había un terreno muy abierto. Cuando ya hubo ahí bastantes personas, nos dijeron caminar, salimos al camino, nos dejaron caminar, se hizo una fila muy luenga. Nosotros los prisioneros estábamos en medio y de las dos partes había soldados SS. Caminamos, después de unas cuantas horas, la gente se empezaron a cansar, se iban lugar a vagar, algunos quedaban atrás y en un momento empezamos a oír tiros. Quien quedaba atrás no podía más caminar, lo mataban al lugar, lo dejaban en baixo. Un día no nos quitaron más al laboro, nos quedamos a las barracas. En subto a la mediodía, después de mediodía, yo oigo gritos y gente que están corriendo. Un poco después de la mediodía entraron 3 tanques americanos. La gente vieron los tanques en un punto se aposaron, la gente empezaron a correr, quien podía, a tocar el tanque, a ser seguro que es tanque y que no es otra cosa. Y había quien no podía caminar, lo llevaban. Ahora yo en subto veo en un tanque una bandera griega. Todos estos de Grecia nos acogimos ahí, empezamos a hablar en griego. En Yutos todos cantamos el himno griego. No sé si yo solo estaba con un amigo, no me acuerdo. Bueno, pues para ir a tomar las cosas de la barraca, en subto en un lugar había un grupo de personas, entendimos que eran ashkenazíes. Nos llamaron, ven aquí, hablaron y en subto empezaron a cantar la Atikva. Y por ahí, con esto se escapó para nosotros, estábamos liberos, se escapó.
Por seguro el holocausto hizo que el ladino, hay mucho más pocas gentes que hablan ladino. Porque en primer, los hijos míos no saben ladino porque no lo hablábamos, no tenían abuelos y abuelas que hablan ladino. Con el tiempo me convencí que debemos de contar quien pasó el holocausto, debe de contar eso para que se guarde a la memoria y que se puede, que no entren más en tal situación. A continuación, se abrirá la posibilidad de que escriban sus preguntas a Moshe León después de presionar el botón rosado en la parte inferior derecha de la pantalla. Está el icono del chat. Agradeceré a la doctora Eliana Reab y a la licenciada Rebeca Permut, quienes transmitirán a Moshe León las preguntas, a quien agradecemos nuevamente su presencia y quien nos compartirá experiencias invaluables que para todos los aquí presentes las asimilemos y sean una riqueza de vida, sobre todo ahora para afrontar esta situación que estamos viviendo. Bien, Moshe, ¿nos escuchás? Nosotros no te escuchamos. No, tenés que volver a apretar el micrófono, como era antes. No. No te... ¿Vos no me escuchás? Moshe, ¿vos me escuchás? Hay que apretar el Tarikh J la micrófono. Moshe ya codem. A lastimarse la micrófono. Moshe, ¿nos escuchas? Rebeca, sigue tú mientras. No te escuchamos, Rebeca. A mí tampoco yo tampoco lograba encontrar dónde está el micrófono. Me imagino que Moshe tiene esa misma dificultad. Familia de Moshe ahorita iba a llegar ahí a apoyarle
Lo primero, pues muchas gracias a todos por unirse a este webinar. Como dije al principio, el escuchar un testimonio nos transforma, nos pone la vida en perspectiva. El poder escuchar a Moshe en este video pregrabado y ver esas imágenes de la guerra y poner nuestra propia vida en perspectiva, creo que es algo muy valioso de poder tener esta oportunidad. Veo que las preguntas están entrando muchísimo. Vamos a dar un momentito, creo que ahí ya Moshe se está logrando conectar. Hay algunas que podemos ir contestando nosotros por mientras. Por ejemplo, dice, buenos días, un saludo fraterno, ¿qué es comunidad? Moshe, te escuchamos. Moshe. ¿Me está oyendo? ¿Me está escuchando? Perfecto. Ahora sí. Está bueno. Bien. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas. Rebeca va a comenzar con la primera pregunta. Rebeca. A ver. Vamos a ver aquí, vamos a ir leyendo. Pregunta, dice, gracias por compartir tu historia. ¿Mantuvo contacto con las personas sobrevivientes? ¿Cómo fue esta relación después de ser liberado? Liliana, yo te traje antes. Liliana. La pregunta es si tuviste contacto con otros sobrevivientes. Cuando después de la guerra, vine aquí en Palestina, se llamaba entonces, y hoy es Israel. Hacíamos una organización de escapados de los campos que eran de la Grecia. Y yo era miembro y con el tiempo, lo tenía otra. Desafortunadamente las señales no es la mejor. Yo con el tiempo soy presidente de esta organización, que había solo judíos de la Grecia que vivían en Israel. Hay una pregunta aquí interesante, dice, ¿qué mensaje le da usted a los jóvenes? Liliana, yo antes de ser Rebeca, apaga el micrófono un segundo cuando hablamos. ¿Qué mensaje tenés para los jóvenes? Para los jóvenes. ¿Cuál es tu mensaje? Acércate más a la computadora, un poquito más. Yo ya me acerqué. ¿Me oyes? Sí. Yo con el tiempo vine en la conclusión que debo de contar a mis pasadías en los campos. No solo yo, hay muchos que lo hacen. Yo lo hago también en Yad Vashem. Cuando vienen grupos de la América del Sur, yo les cuento mi historia a los campos. Es verdad, Moshe viene a Yad Vashem y cuenta a los educadores su testimonio. Moshe, pregunta Diego Winter, ¿usted vio morir a sus propios ojos a sus camaradas judíos? ¿Qué sentimientos tenías cuando veías que mataban a tus compañeros? ¿Qué sentías? Con el tiempo subimos al campo, ya sabíamos que la vida nuestra era como nada. Quien quería
nos quería matar cada momento. Cuando veíamos a algunos que lo mataron, no había que hacer. Sabemos que esto es el campo. Preguntan acá, ¿cómo se puede seguir viviendo ante tanto dolor? ¿Cómo logró usted rehacer su vida? ¿Cómo lograste rehacer tu vida? Yo, cuando vine a Palestina en 1946, estaba yo y mi mujer, hasta que no era mi mujer, era mi amiga, queríamos casarnos y empezamos a laborar todo modo de labores. Ella limpiaba casas, no teníamos también donde morar, sino que teníamos un lugar, solo una camareta y ahí vivíamos. Con el tiempo, mi mujer, Hanna se llamaba, en Geneva, en Mestec, sabía cubrir vestidos y esas cosas, laboraba en un salón. A mí también me tomaron a la Armada, al abril 48, de ahí no existía el Estado de Israel. Y cuando empezó la guerra, estuve a la Armada, a la artillería. Después de 2 años me fui a la escuela de oficiales y tomé el grado de oficial y me quedé a la Armada. Estuve al servicio militar. Acercate un poquito más. Sí, contaste de tu mujer, que era costurera, de que participaste en el ejército israelí. Moshe, hay otra, mandan muchos saludos de la comunidad de sefaradí. La comunidad sefaradí son los judíos que vienen de origen de Sefarad, de España, de la expulsión de España desde 1492. Y tienen este origen sefaradí, que es los judíos de Salónica. Tenemos también otras preguntas, que es, por ejemplo, ¿cuáles fueron tus experiencias que te dieron fuerza? ¿Qué te dio fuerza para seguir viviendo? No sé qué me dio fuerza. El facto es que he vivido y que de ahí continuaré a vivir hasta hoy. No sé cuánto va a vivir el resto. Te quiero decir que yo recibí un premio del rey de la España. Y ese año, en enero, estuve a Auschwitz y lo encontré ahí, lo encontré. Otra pregunta. Preguntan acá si en algún momento pudo tener paz consigo mismo. Hace que vea tu boca, si no viene tu boca. Levanta la cabeza. Sí. A ver, Eliana, ¿se la repites tú? Si en algún momento logró Moshe tener paz consigo mismo después de todo lo que le pasó. הגעת פעם לשלווה פנימית אחרי כל מה שקרה לך? לאן הגעתי? Paz, salón פנימי, salva. Tenías paz, tranquilo. ¿Llegaste alguna vez a estar tranquilo después de esto que te pasó? Con el tiempo, lo que quieres, no quieres, la persona se olvida y se vive con su familia y esto es aquel punto. Lo que pasó, ya pasó, no podemos nada hacer de eso. Lo que yo hago, yo cuento mis pasadías a grupos de legos de todo el mundo y esto es
y escribí también libros, un libro lo escribí en ladino, y gente que vinieron de la América del Sur, pues compraron todo, no me quedó solo uno. Se llama En los campos de la muerte. Verdad, como ustedes saben, Moshe escribió varios libros en ladino, un libro en ladino, un libro de poesías también, y una de estas también dedicada a su hermano. Escribí un libro que se llama En los campos de la muerte, en ladino. Y hay ahí tres Poemas, 3 poemas. Tres poemas. El uno se llama La Jovenica al Lager, Lager es campo de concentración. El segundo se llama ¿Cómo comían el pan? Cuando hoy comemos pan no pensamos nada, al cambio debías de pensar cada bocado cómo te lo vas a meter a la boca. Y el tercio es En marcha de la muerte, cuando evacuaron Auschwitz, cuando estaban cerca los rusos, nos tomaron 2 días a caminar a pie y quien estábamos flacos, no teníamos fuerza, quien caía lo mataban al lugar. No, sin, sin tener ningún... ya éramos Moshe, acercate un poquito más a la computadora. Ahí. Tal vez para cerrar la sesión, ya que es un poco difícil escuchar, quisiéramos un mensaje final. La humanidad ahorita está pasando momentos difíciles. ¿Hay algún mensaje que Moshe nos pueda dar en estos momentos para inspirarnos a dar fortaleza ante momentos difíciles? ¿Hay algún mensaje? ¿Hay algún mensaje que querés dejarnos después de tu experiencia? ¿Qué mensaje? Es de Messer. Ya lo dije, el Messer, lo que yo hago es contar mi pasado y otros lo hacen también para que quede al medio de las personas y que no digan en vez de, esto no es nada. Debes de saber que si uno dice que te quiere matar, estate seguro que te quiere, ¿no? No digas, no es palabras, no son palabras, es la verdad. Moshe, te queremos agradecer a vos, a tu hija Rachel y a Ofer, el esposo de tu nieta, que nos ayudan a poder comunicarnos en Zoom en esta época tan complicada. Queremos también agradecer a Perla Hassan, que lamentablemente no pudo conectarse, una prueba de conexión del Departamento de Relaciones Internacionales de Yad Vashem. Manda sus saludos y la idea es poder mandarles también materiales e información sobre los judíos sefaradíes. Agradecerles a todos por la participación, a todos los organizadores del evento, y Jacqueline, Rebeca. Ahí está Rachel, la hija de Moshe. Hola Rachel. Pues muchísimas gracias en nombre de la comunidad judía a todos quienes hicieron este webinar posible. La tecnología nos acerca y fue realmente maravilloso poder escuchar el testimonio de Moshe. Estaremos mandando links para poder aprender más sobre su historia y se los estaremos haciendo llegar. Últimamente, llegamos al final de este webinar y agradecemos profundamente a Moshe León, el principal protagonista de esta gran aventura. Valoramos que nos haya acompañado en este tiempo. Muchas gracias por compartirnos una vida llena de aportaciones de gran envergadura y riqueza. Para la Universidad del Istmo es un honor que usted haya accedido a acompañarnos.
Le estamos especialmente agradecidos y haremos fructificar tales experiencias tan enriquecedoras. Agradecemos también a las instituciones organizadoras de este evento, el Instituto Yad Vashem de Israel, la Comunidad Judía de Guatemala, el Ministerio de Educación de Guatemala. Agradecemos a todos su participación en el webinar. A través de Facebook de la Comunidad Judía de Guatemala se ha retransmitido este webinar. Muchas gracias y que pasen feliz día a todos. Gracias a todos. Saludos a todos. Saludos, Moshe. Gracias, Moshe. Gracias, Rachel. Gracias. ¿La ves? Espero últimamente al latino comunicar están mis poemas están ahí escribiendo. Latino comunicar. Que estén todos sanos y qué gusto poderlos haber visto. Bye. Gracias. Shalom a todos. Shalom. Shalom.